No, el 20 es la constitución de la Asamblea y a partir de ahí quien resulte elegido presidente o presidenta iniciará una ronda de contactos con los responsables de cada grupo parlamentario y cuando haya algún grupo que tenga la posibilidad de completar el apoyo suficiente, pues convocará la investidura. Espero que pueda ser así y en ese sentido, pues simplemente enviar un mensaje que pensemos todos en Extremadura y por tanto que sea nuestra única prioridad y que resolvamos obviamente las circunstancias que los extremeños nos hemos dado, que nadie tiene mayoría para poder gobernar y por tanto hay que conformar mayorías a través de acuerdos, ¿no? Y lo que espero y deseo es que todos los que tenemos algo que decir en este momento acertemos y sobre todo estemos en disposición de resolver cuanto antes lo que creo que es una decisión que hay que tomar en plazo, porque de otra manera creo que sería muy perjudicial para Extremadura. Estamos en el último año del anterior programa operativo, por tanto hay que ejecutar una parte todavía importante del presupuesto y espero y deseo que se pueda hacer cuanto antes, ¿no?